Hola a todos, otra vez. Bueno, estamos aquí para la segunda conferencia de este curso de sistemas, sistemas arquitectónicos contemporáneos como herramientas para el diseño arquitectónico avanzado. Aquí en esta segunda conferencia he querido invitar un amigo, compañero de vida y socio de Estudio Hidalgo, el maestro arquitecto Álvaro Berúben Galván. Y ahora leería muy rápidamente su semblanza. Es arquitecto por la Universidad de Guadalajara, máster en proyectos del siglo XXI y máster de Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI por la UPC, Universidad Politécnica de Cataluña. Es profesor de la materia de diseño del espacio para el comercio y el trabajo en la UNIVA y profesor de asignatura del ESARC desde el 2016. Desde el 2012 colabora en el proyecto de supervisión arquitectónica de la construcción de Torre Hipódromo en colaboración con OAB, y desde 2012 también es director y fundador del despacho de arquitectura y diseño Estudio Hidalgo. Ahora mismo Álvaro está desarrollando una investigación sobre la luz y los materiales, que es, digamos, lo que va a presentar esta tarde a todos nosotros. Por lo tanto, muchísimas gracias Álvaro por haber aceptado mi invitación y espero que disfruten todos de esos estudios que estás haciendo. Te dejo la palabra. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí. Buenas noches, sí. Buenas noches. ¿Cómo están? Veo varias caras conocidas, eso es muy bueno, me da mucho gusto que sigan creyendo en los cursos que está organizando Graciano, ¿no? Porque realmente pues hay mucho que aprender, mucho que enseñar. Y bueno, antes que nada, pues agradezco la invitación. Realmente, pues para mí es un gusto estar aquí, poder compartir un poco de ciertas inquietudes respecto pues a este tema, ¿no? Que en general es la luz. Entonces, quisiera, digamos, aclarar que esto es una especie de investigación en comienzo, ¿no? Que estamos de cierta manera puliendo y que tenemos que comprobar ahora que se va a dar esta plática, pues creo que es el ejercicio número 1 en el cual vamos a ir viendo pues si falta agregar o no. Al final, lo que me parece interesante es que entiendan esto o esta presentación como una especie de referencias, ¿no? Para este curso y para su práctica, y a lo largo de todo, al final, pues es una recopilación que seguramente no incluye muchos proyectos que deberían de estar y a lo mejor incluye otros que no. Ya habrá que hacer los ajustes correspondientes, pero realmente, pues, ponerse a hablar sobre la luz es un tema muy abierto, muy extenso, ¿no? Se puede abarcar desde distintos, digamos, enfoques. Y lo que hemos tratado ahora es simplemente hacer una recopilación de manera cronológica, enfocada de cierta manera en los últimos años, para que vean ejemplos de cómo la luz pues ha sido utilizada referente al tema de la arquitectura. Pero claro, pues no podemos comenzar, ¿no? Voy a empezar aquí a compartir pantalla. Ok. Share screen. Y aquí presionamos F5. Sí, ¿sí se ve? Sí. Sí. Okay. Bueno, pues no podríamos empezar hablando de la luz sin irnoslo de cierta manera a una parte del comienzo, que es la cueva, ¿no? Y me gustaría que en todas estas imágenes que van a ver, quisiera que estén conscientes respecto a la luz, ¿no? Quisiera que se imaginen en cada espacio que aparezca aquí, que traten de posicionarse en este lugar, ¿no? De ser un poco más sensibles hacia pues a las cualidades tanto del espacio como de los materiales. Y
que piensen, ¿no? Al final, esta charla, más que nada, es una reflexión, ¿no? Busca que reflexionemos sobre este elemento que, digamos, ha estado desde el inicio de la humanidad. La luz, podemos decir que, pues es que es necesaria para la vida, ¿no? Es fundamental. Pero claro, cómo esto se va transformando a lo largo del tiempo, cómo la luz se entiende como algo necesario para la vida y cómo el hombre empieza a tratar de manipularla, de transformarla, de contenerla. Entonces, esto es lo interesante. Entonces, si hablamos de la cueva, pues es muy interesante, ¿no? O sea, estamos muy alejados de todo esto en este momento actual de la historia, pero pues es lo más primitivo que hay, ¿no? Cómo el hombre llega y ocupa un espacio que muchas veces ya existía, ¿no? ¿Para qué? Para refugiarse de las inclemencias del clima o de algún ataque de una tribu o de ciertos animales, pero era para protegerse. Entonces, el hombre empieza a descubrir y a buscar un espacio que lo pueda proteger y que pueda habitar, ¿no? Entonces, la cueva, podemos entender que es la solución, ¿no? Es este espacio que empieza a descubrir y, claro, es un espacio que no es diseñado por el hombre. Entonces, es muy interesante cómo el hombre empieza a utilizar, a ocupar y se empieza a dar cuenta que puede empezar a manipular, ¿no? A alterar ciertas cosas, empieza a excavar más, a buscar la luz, también con el tema del fuego, pues controlar de cierta manera dónde iluminar, ¿no? ¿Qué es el fuego, no? Al final el fuego busca, de cierta manera, convertir el día, regresar al día, porque en el día es donde se ve, donde, digamos, se entiende todo, ¿no? Se entiende el espacio. Sin luz no podemos entender un espacio. Entonces, esta reflexión de la cueva me parece fundamental y claro, ¿no? Cómo cambia cuando se empieza a ocupar el espacio con fuego. Cómo es muy básico, ¿no? Es muy básico si lo comparamos actualmente a todo lo que tenemos, ¿no? A prender la luz, a cómo vivimos en la ciudad, todos los artefactos, todas las herramientas que ha desarrollado el hombre. Pero si nos vamos aquí, era lo más básico, pura piedra a ocupar y simplemente el fuego, que además de iluminar, obviamente era para dar calor. Entonces, eran unos materiales sumamente precarios. Nos vamos aquí, aparece Kaimakli, que es en la zona de Capadocia, que me parece súper interesante cómo aquí el hombre, ¿no? Empieza a excavar más. Esto es una arquitectura troglodita, ¿no? Una arquitectura de la sustracción, de sacar masa. Entonces, pueden ver, ¿no? Cómo empiezan a... O sea, en algunos puntos es excavar, pero en otros también es agregar, ¿no? Empiezan a agregar piedras, a construir un poco, pero este tema de la penumbra que se genera en estos huecos, ¿no? Que son, de cierta manera, pues, muy distintos cada uno, pero es muy interesante empezar a entender, de cierta manera, la ventana, ¿no? No podemos hablar de la luz sin entender el hueco, pero ahora transformado en una ventana, ¿no? Que no digo que todas estas sean ventanas, pero cómo controlar el acceso de luz en estas excavaciones. Entonces, este tipo de arquitecturas muy primitivas, de cierta manera, nos enseñan y contrastan muy fuertemente con nuestras maneras actuales, ¿no? Y creo que cada vez más, porque a lo largo de la historia nos hemos ido alejando de entender esto, pero estas arquitecturas de cierta manera bioclimáticas que entienden mucho la naturaleza y que son de naturaleza, es muy importante, digamos, tenerlas presentes, ¿no? Tenerlas presentes en nuestros diseños actuales. Si logramos comprender cómo funciona esto, o sea, porque
claro, la arquitectura actual de cierta manera se ha vuelto muy compleja en muchos aspectos, porque tenemos demasiadas herramientas, demasiados elementos. Entonces, esto es muy básico. Esto es, digamos, la arquitectura de lo esencial. Y me parece muy interesante hablar sobre este tipo de ciudades, que son muchísimas. Yo les recomendaría que se pongan a estudiarlas, a profundizar, porque hay en muchas partes del mundo y claro, en algunos casos suceden porque los materiales también, digamos que son, te permiten excavar. No en todos los lugares se podría empezar a hacer este tipo de arquitecturas. En muchos casos es tierra volcánica, ¿no? Que es más suave, que se puede ir erosionando y también este tipo de material lo que pasa es que cuando le pega el aire, de cierta manera, se vuelve un poco más dura. Entonces, eso les daba tiempo y el soporte necesario para que, claro, pudieran generar estos habitáculos espaciales. Luego, si ya nos vamos mucho más adelante, pues llegamos al Panteón de Agripa, ¿no? Que es una referencia para todos los arquitectos, digamos a nivel global, es uno de los referentes más importantes, es el templo de los dioses. Entonces, como en el año de 1800 a del 118 a 125, ¿cómo logran generar este hueco, ¿no? Un hueco superior de 9 metros de diámetro, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, en la sección cómo cabe una esfera perfecta, más o menos creo que son de 42 metros. Y claro, es muy importante, o podemos decir que condiciona todo este tema de las aberturas, el sistema constructivo. Aquí, por ejemplo, pues esta es una cúpula que tiene estos casetones, ¿no? Que podemos entender que son ciertos adornos, pero estructuralmente lo que hacen es aligerar, quitar peso para que esta cúpula pueda sostenerse, ¿no? Entonces, como esta luz también, que de cierta manera podemos decir es la luz divina, ¿no? La luz que baja, entender cómo es el comportamiento a lo largo del día, porque claro, el rayo no entra siempre desde el mismo punto. Entonces, aquí esta manera que se utiliza la luz de cierto, cenital, podríamos decir que es una luz que da paz, ¿no? O sea, uno entra a este espacio y debido a su monumentalidad y a la forma en que entra la luz, te llenas como de serenidad, ¿no? O sea, hay una atmósfera como de silencio, ¿no? Como de calma, como de paz, de grandeza también, ¿no? Y claro, este edificio, digamos, o esta construcción, ha sido la inspiración de muchos otros proyectos a lo largo de la historia, ¿no? Podemos ir más adelante hablando de las grandes catedrales, porque este es otro tema interesante. O sea, cómo, y tiene que ver con el pasado, el sistema constructivo, por ejemplo, aquí en el bizantino, ¿no? En la Catedral de Santa Sofía, pueden ver los arcos de medio punto y cómo condicionaba el tema de las aberturas. Al final, esta es una arquitectura de masa. Entonces, la masa es la que sostiene todo, digamos, el cuerpo. Por lo tanto, es que no se puede perforar o horadar, no se pueden generar vacíos tan grandes. Pero claro, cuando nos vamos al gótico, que ya evolucionan con el arco ojival, logran alturas mayores, logran que se vea el esqueleto, y este juego ahora, podemos decir, en ciertos puntos de mayor vacío que masa, y empiezan a jugar con el tema de los vitrales, generalmente pues en Francia, con los colores, ¿no? Es esta manera en la que va evolucionando, a partir del sistema constructivo, el uso de la luz en el interior de los espacios, ¿no? Luego, me gustaría, vamos a empezar a ver un poco de definiciones sobre la luz. No sé si han leído el libro El elogio de la sombra.
o si han escuchado, la verdad es un libro que tienen que leer. Y nos habla de toda la cultura oriental, ¿no? En contraste con Occidente. Y aquí se llama Junichiro Tanizaki. Tiene digamos, un apunte muy interesante. Dice, la belleza pierde toda su existencia si se suprimen los efectos de la sombra. O sea, ¿qué quiere decir, no? Quiere decir que para Oriente, nosotros hablamos de la luz, ¿no? Pero para entender la luz es importante tener la sombra. Es el equilibrio, ¿no? Podemos decir que en todos los casos, si nos regresamos, por ejemplo, aquí al Panteón de Agripa, es obvio, ¿no? Para que este rayo pueda entrar, debe haber una penumbra, debe haber una sombra para que pueda ser el protagonista. Entonces, si entendemos lo que dice Tanizaki, es que a veces la importancia, ¿no? No está en el positivo, sino está en el negativo. En Oriente tiene mucha importancia la sombra, ¿no? Tiene mucha importancia el desgaste de las cosas, el cuidado. Entonces, a veces creo que nos hemos vuelto una sociedad de mucha luz, ¿no? Y aquí ya me voy a una reflexión pues mucho más actual, donde podemos ver en las casas en las que habitamos o en ciertos lugares, realmente es que los baños de luz son demasiados, ¿no? No hay esta oportunidad, o es complicado también, entendiendo la ciudad tan llena de elementos, de ruido, de contaminación visual, poder entender la sombra, poder entender este elemento de cierta manera más limpio, más puro. Y creo que esto es clave, ¿no? O sea, definitivamente lo que dice Tanizaki es muy importante. O sea, la sombra le da la razón a la luz, ¿no? Le permite, de cierta manera, lucir. Y bueno, podemos ver aquí en la Villa Katsura, ¿no? Como este tema de sus ventanas que se llaman shohis, son ventanas de papel muy ligeras, ¿no? Podemos hablar de toda esta cultura japonesa, del paisaje, ¿no? De cómo abrir. Estas ventanas generalmente son corredizas y también son muy, muy básicas en su composición, ¿no? Generalmente son marcos de madera que tienen una retícula, una estructura, pero hablan, digamos, del cuidado, ¿no? O sea, al final estas estructuras, digamos que no son tan resistentes, pero en la cultura japonesa donde hay mucho respeto, donde de cierta manera predominan pues estas cuestiones más ligeras, es porque es así que ellos pueden desarrollar este tipo de ventanas, ¿no? Luego podemos ver otro caso, que es un edificio en Berlín, y aquí se entiende perfectamente el tema de Tanizaki, ¿no? Que es la sombra, como otra vez y relacionado con el óculo del Panteón de Agripa, en este espacio de la Nueva Guardia, en este edificio, pues como cae la luz otra vez, ¿no? Como enfoca, de cierta manera, otra vez tenemos un espacio de silencio, ¿no? Un espacio de serenidad, un espacio que de cierta manera se vuelve emotivo, ¿no? Se vuelve digamos, algo que nos hace sentir. O sea, ¿por qué? Porque hay pocas cosas. También es importante aclarar que para que la luz, de cierta manera, sea entendida, ¿no? O se pueda apreciar, debe de haber pocos materiales. Una paleta de materiales reducida hace que la luz pueda entenderse. Les hago este ejercicio. O sea, nosotros estamos aquí en la ciudad, ¿no? Y muchas veces cuando uno va al mar o cuando va a la montaña, voltea al cielo y puede ver los atardeceres, o puede ver un amanecer, o puede ver simplemente a lo largo del día cómo se comporta la luz con las nubes, los colores. Pero cuando estamos en la ciudad,
yo muchas veces me hago pues esta pregunta, ¿no? De ¿cuántas veces veo el cielo? ¿Cuántas veces volteamos al cielo? ¿Cuántas veces podemos apreciar? ¿O cuántas veces el cielo puede tener la fuerza que, que sentimos cuando estamos en estos espacios más abstractos o más limpios? Y es eso. O sea, al final uno va por la calle, pero claro, tienes toda la construcción de la ciudad, tienes los cables eléctricos, tienes los espectaculares, tienes tanto ruido, tanto movimiento, que es muy complicado realmente decir o sentir la presencia del cielo, ¿no? O sea, nos jalan otras cosas que son más inmediatas. Entonces, esa es una condición muy importante para poder entender la luz, ¿no? Para poderla, de cierta manera, sentir. Luego, en 1865, por ejemplo, tenemos esta galería de Vittorio Emanuele en Milán y podemos ver, ¿no? Cómo se empiezan a abrir, son una especie de calles con esta cubierta cristalada de acero, como por ejemplo ya el material, ya el acero en esta época permite lograr estos claros, digamos, de iluminación, ¿no? De cierta manera, de traslucidez. O sea, esto no se podía antes. Esto si nos regresamos, por ejemplo, a esta ciudad, ¿no? Excavada de Capadocia, pues claro, es imposible. Entonces, podemos entender que la evolución de la luz viene ligada también a los materiales que están disponibles en el momento o en su época, ¿no? Entonces, de cierta manera está condicionado. Luego, tenemos la definición de Le Corbusier. La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz, ¿no? Al final, todo está bajo la luz, ¿no? Al final, es imposible concebir algo sin luz. Pero la realidad es que creo que muy pocas veces somos conscientes de eso. O sea, en el día a día se nos va, ¿no? Este es el estudio de pintura, ¿no? Que es la casa Osenfant para el pintor Osenfant, que hizo en 1922, donde abre, ¿no? Estas tres caras de cristal orientadas hacia el norte para que no entre el rayo y el pintor pueda trabajar correctamente. Entonces, aquí empezamos a entender, ¿no? Que las decisiones tienen que ver mucho con la función, con lo que se va a hacer. No es lo mismo tener un espacio para un pintor que tener una catedral, que tener la sala de una casa o un espacio para trabajar, que pueden ser unas oficinas. Entonces, la función es muy importante, o el uso, para entender qué necesidades o qué aplicación a la luz se le dará, ¿no? Entonces, este también es un ejemplo muy particular, muy relevante a lo largo de la historia y hay que tenerlo muy claro. Este es otro, ¿no? Es la casa de cristal, ¿no? La Maison de Verre. Este es de Pierre Charot, este también era para un doctor. Y aquí lo que logran, pues se puede ver en la imagen del lado derecho, que hay unas ventanas, ¿no? Esto fue, digamos, una adaptación a un edificio existente, no fue una construcción nueva. Entonces, aquí fue un reto estructural muy, digamos, muy tenaz de su parte para la época, porque hubo que reforzar, ¿no? De este lado, en la imagen izquierda se ven los elementos de acero que sostienen y cómo logra pues este baño de luz, de cierta manera homogéneo, con estos bloques de cristal, que te dan privacidad, porque también ese es otro tema muy importante, ¿no? La luz entendida, ¿no? En ciertas aplicaciones puede ser una luz que sea totalmente abierta, que quite la intimidad, o en este caso no pierdes de cierta manera iluminación, pero tienes toda la privacidad necesaria. Entonces aquí el doctor tenía, claro, había que resolver
su consultorio, que está en la parte baja, y su casa, que está en la parte arriba. Entonces, digamos que resuelve muy bien el tema de los usos, pero esta fachada de cristal es otro ejemplo muy importante, ¿no? Y al final es como una especie de caja de cristal lo que genera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo logró en 1932? Cuando, digo, esto podría parecer, y en muchos casos, podría parecer que lo terminaron ayer, ¿no? O que se puede construir en este momento. Hay muchas casas que actualmente utilizan el vitroblock. Entonces, estamos hablando de un ejemplo que tiene casi 90 años. Luego, si vamos más adelante, en el 35, tenemos Alvar Aalto, con esta biblioteca de Viipuri, ¿no? En Finlandia. Alvar Aalto, lo que trataba aquí, pues era con esta especie de claraboyas, era lo mismo, ¿no? Con esta luz cenital, conseguir pues una luz más homogénea, porque sabemos que para una biblioteca es muy importante la luz, pero tampoco puede ser demasiada luz, tanto que empiece hasta a afectar los libros. Por ejemplo, pongo un caso, no sé si han visto la Biblioteca Nacional de Francia, que está en París, que también es un proyecto muy interesante, es más o menos del 94, y son unos edificios de cristal, es una manzana completa, es un terreno muy extenso, y tiene unos edificios en planta que son como unos libros abiertos, pero los edificios son toda la fachada es de cristal, y es una biblioteca. Entonces, una de las fuertes críticas que le hacen a ese proyecto es que, claro, ¿cómo puedes hacer, ¿no? ¿Cómo puedes permitir que entre tanta luz, donde está todo un archivo de documentos que con el exceso de luz pueden empezar a dañarse, ¿no? Entonces, al final tiene una especie de celosía de madera y todo, pero ahí es donde podemos entender también, ¿no? O sea, el caso de la luz, que puede ser un arma de doble filo, ¿no? O sea, hay que saber, hay que tener muy clara la función y tener muy claro el ejercicio. Entonces, esta biblioteca de Viipuri es muy, pues digamos, es otra referencia en el mundo de las bibliotecas de cómo iluminar de una manera adecuada el espacio. Luego, aquí nos vamos con Mies van der Rohe, ¿no? Del lado izquierdo tenemos su rascacielos de cristal, que fue un proyecto que no construyó, que fue en 1922. O sea, aquí vamos entendiendo cómo el sistema estructural, o sea, con la visión de Mies, podemos ver en esta imagen el tipo de ciudad, ¿no? Podemos ver los edificios que están a un lado, que son edificios de masa, edificios mucho más clásicos, y cómo él pretende romper con todo esto. Y dice, vamos a poner puro cristal. En el 22. Entonces, este proyecto podemos decir que es el responsable de todos los edificios, de todas las cajas de cristal o edificios de cristal que están en nuestras ciudades actualmente. Y de cierta manera, ¿no? Esta idea se materializa en muchos edificios más de Mies, pero en este del lado izquierdo, en el edificio Seagram, ¿no? Que es de oficinas, que podemos ver que ya es en el 58, es un rascacielos también, y cómo logra tener toda la fachada de cristal. Y claro, un orden estructural, digamos, muy estricto, muy, de cierta manera, muy perfecto, ¿no? O sea, Mies modulaba todo, absolutamente todo, y todo le cuadraba. O sea, hay un orden, podemos decir, obsesivo por las cosas, que puede parecer muy simple y muy básico, pero es muy complicado de alcanzarlo, porque al final es esta arquitectura de la modulación, ¿no? O sea, tenemos las columnas, pero claro, las columnas se divide en los módulos para las ventanas, y todo va partiendo de un módulo, ¿no? De una división. Entonces, esto, pues, es el extremo, ¿no? Es el extremo de decir, bueno, ahora ya podemos tener toda la luz, y hasta en algunos puntos
digamos, una exageración de luz, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora si ya lo analizamos, pues claro, nos metemos a temas ambientales, ¿no? De economía, de consumo, y lo que cuesta mantener estos edificios, o si nos ponemos a pensar en cómo el habitante lo vive en ciertas horas del día o con ciertas orientaciones, al final no es lo más adecuado, ¿no? Podemos hablar, ahora nos regresamos a la arquitectura excavada, que estaba pensada para protegerse del clima extremo, que era fresca cuando hacía calor, o que era lo inverso, ¿no? Que era muy térmica. Entonces, aquí tenemos este ejemplo opuesto. Luego, hablando de espacios de trabajo, tenemos este de Wright, que es la sede de Johnson Wax en el 39. Podemos ver qué agradable, ¿no? Con esta especie de paraguas, que son las columnas del edificio, cómo resuelve este baño de luz, de cierta manera también homogéneo, o sea, en el espacio total de trabajo. Y claro, aquí sí se entiende que necesitamos mucha luz, o que se necesita mucha luz porque la actividad lo requiere. Luego, ¿cómo se traslada al tema doméstico, ¿no? A las casas? Podríamos hablar de la Glass House de Philip Johnson o de la casa Farnsworth de Mies, que al final ya son planos de cristal. Ya no hay intimidad. Al contrario, lo que buscan es fusionar el interior con el exterior. Entonces, es totalmente, digamos, el opuesto al inicio de la cueva, que la cueva era un refugio, ¿no? Que la cueva te abrazaba, que la cueva de cierta manera era masa, ¿no? Era, podemos decir, lo estereotómico, no sé si han escuchado ese término, pero lo estereotómico es el tema del peso, y esta casa, que es la caja de cristal, es lo tectónico, que habla de la ligereza, ¿no? Como en lo estereotómico, en la cueva, hay que hacer perforaciones para permitir que entre la luz. Y como en lo tectónico, como en esta casa, al final hay que protegerse del exceso de luz. Entonces empiezas a necesitar cortinas o brisolés o celosías, porque es demasiada la exposición, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí podemos entender que fue llevado a un extremo y claro, en algunos casos, por la cuestión estética y por muchas intenciones, es válido, pero entendiéndolo en ciertos ambientes, con ciertos climas, es inviable, ¿no? Es inviable poder vivir en una casa con estas condiciones o en un espacio. Y claro, no podemos dejar de hablar de Luis Barragán y lo que hace en las capuchinas, ¿no? Que ya empezamos a ver la luz, estamos ahora en los 50s, el uso de la luz con el color, ¿no? ¿Qué nos da? O sea, imagínense estar aquí, ¿no? O sea, realmente Luis Barragán, conocido como el maestro de la luz y el color, y cómo transmitir estas emociones, cómo resolver el tema espiritual, y en este caso, cómo busca que la luz, de cierta manera, llegue por detrás del muro izquierdo, haga un baño muy suave y rebote, ¿no? Rebote detrás del altar. Y claro, esta cruz, la sombra se proyecta en el altar también. Entonces, empezamos a ver mecanismos, ¿no? Mecanismos que tienen que ver ya con el dominio y la búsqueda de tratar de controlar la luz, de llevarla hacia este espacio arquitectónico y cómo tratar de hacer que las personas sientan. Podríamos hablar también de Ronchamp, por ejemplo, ¿no? Que es, digamos, una de las obras máximas de Le Corbusier, que está, es una iglesia, ¿no? Y cómo este efecto de la luz de embudo, ¿no? Este es otro efecto. Cómo en el exterior puedes abrir, digamos, en menor área, y la profundidad o el espesor de los muros va abriendo más. Entonces,
la luz, de cierta manera, se expande, la capta desde el exterior y la expande hacia el interior. Y claro, con estos gestos, ¿no? De algunos vitrales, de color, este tema también de una aparente cuestión aleatoria de los vanos, en la cuestión del tamaño, todos distintos. Es un juego, digamos, muy especial, ¿no? O podríamos hablar de la Catedral de Brasilia, ¿no? Que es de Niemeyer. Entonces, aquí realmente es que podemos ver que es pura estructura, demasiada luz, ¿no? Si lo comparamos con estas iglesias anteriores, claro, este es el contrapunto, ¿no? De una catedral, de un espacio magno y del uso de los vitrales, pero estamos hablando ahora hace 60 años, ¿no? Podemos decir que esta estructura es muy limpia, ¿no? Y es muy orgánica también. Es una arquitectura muy ligera, ¿no? De cierta manera muy traslúcida, que tiene lo esencial para sostenerse. Después, podemos hablar aquí, este es un caso de una celosía, ¿no? Esta es una casa que se llama La Ricarda, en Barcelona, de Antonio Bonet. Es una casa muy particular, que tiene un juego de geometrías muy interesantes, pero podemos ver cómo, y en muchos casos, todos conocemos las celosías, cómo estos elementos que permiten el paso de la luz, pero de una manera más tamizada, ¿no? Que podríamos relacionarlo como cuando uno ve debajo de la copa de un árbol y tiene las hojas, ¿no? Pero las hojas no cubren toda la superficie, hay ciertos vacíos por los cuales puede y permite pasar la luz. Entonces, estos elementos son muy utilizados, digamos, en muchos casos. Y aquí en La Ricarda es un pasillo que lleva a las habitaciones, entonces tienes una luz que pasa, pero tampoco te pueden ver, ¿no? Tienes privacidad, porque claro, en una casa hay que entender la función de este pasillo, ¿no? O sea, si muchas veces, digamos que vas en paños menores a otro espacio, a la zona de día, y necesitas la cero exposición, o contrario a la casa de cristal de Philip Johnson, ¿no? O de Mies. Luego tenemos otra definición de Antonio Gaudí, que dice: la arquitectura es la ordenación de la luz, la escultura es el juego de la luz, ¿no? O sea, al final es ordenar. Lo que hace un arquitecto muchas veces es ordenar. Y seguimos en Barcelona. Este es otro tema de celosías, ¿no? Que puede entenderse como el Brizolei. Y es de lo que hablábamos, de cuando ya hay demasiada luz, hay que empezarla a controlar. Entonces, aquí Coder, que era un maestro de las geometrías, en este proyecto en particular, pues resuelve toda la fachada con esta especie de velo, ¿no? Estos velos que son móviles, que se pueden abrir, que tú puedes controlar el paso de la luz, lo puedes cerrar. Entonces, empezamos a ver estos mecanismos, ¿no? Estos mecanismos para el habitar que se utilizan a lo largo de toda la historia, pero entendidos en este momento en particular con los materiales disponibles, ¿no? Luego nos vamos a Brasil con Vila Nova Artigas. Este es el edificio de arquitectura. Y claro, volvemos a ver esta cubierta en un espacio magno, esta cubierta continua con este efecto de la luz embudo, ¿no? Cómo la capta desde arriba con estos lucernarios, pero cómo abren, cómo expande. Entonces, realmente esto tiene relación, digo, este es un espacio de trabajo, ¿no? Es un espacio también de congregación de personas. Aquí hay una foto, hay varias fotos donde todo esto está lleno de personas, ¿no? Se hacen unos eventos, digamos, muy magnos aquí. Y podemos decir que esto puede ser una especie de catedral hasta cierto punto, ¿no? Todo esto pues es de hormigón, ¿no? Empezamos a ver también lo que permite es cada material. O sea,
Aquí es una malla, ¿no? Es una malla que es estructural, que de cierta manera es más pesada, pero con esta sección que va abriendo también se logra aligerar en ciertos puntos. Luego nos vamos en el 62 y este es el tema, ¿no? Con Le Corbusier en Chandigarh, sus Brise-Soleil, ¿no? Aquí podemos verlo desde el exterior y podemos entender este tema otra vez de la sombra, ¿no? De la penumbra. Cómo la luz marca claramente el rayo, el límite donde ilumina, porque aquí el rayo es muy directo, y donde ya no llega se genera el opuesto. Entonces, al final podemos decir que la luz necesita el equilibrio que es la sombra, ¿no? Para poder, si todo fuera luz, es lo que pasa, ¿no? No lo logramos percibir. Entonces necesita su contraste. Y claro, el Brise-Soleil es un elemento que Le Corbusier empieza a aplicar en sus edificios por lo mismo, ¿no? O sea, si vemos los puntos de la arquitectura dominó de Le Corbusier, donde él dice que la fachada, y lo podemos ver en la Ville Savoye y en varios de sus proyectos, la fachada pierde la estructura, ¿no? La estructura es independiente de la fachada, con lo cual logras poder tener toda la fachada abierta. Y es lo que pasa, ¿no? Cuando abres demasiado, expones demasiado, entra demasiada luz y entonces él empieza a trabajar con las fachadas más profundas o con estos elementos que empiezan a ser los mecanismos para graduar y responder a las orientaciones, digamos, en particular de cada proyecto, para así poder generar un confort interior. Entonces, aquí podemos ver otro caso, pero ahora desde el interior, ¿no? También, ¿cómo es la relación? ¿Cómo es la relación? ¿Qué es lo que se ve ahora acá? O sea, acá estás viendo el exterior, ¿no? Estos Brise-Soleil lo que pretenden también, pues es una especie de conexión con el exterior, o sea, es una protección, pero a la vez no te priva de sentir el exterior. Esto también pues lo hace en la Casa Curuchet en La Plata, en Argentina, ¿no? O sea, lo hace en el edificio, en la Unidad Habitacional de Marsella. Entonces, tiene un estudio muy grande sobre los Brise-Soleil y es muy interesante también ver su evolución, porque en los primeros casos él comprueba que no funciona, se equivoca con las profundidades, con el espesor, con los tamaños de las aberturas. Entonces, es algo que él va probando en cada edificio, va probando y comprobando y va entendiendo cómo perfeccionarlo hasta llegar a Chandigarh y a lo mejor a otros proyectos que están, digamos, en la misma época. Luego, este es otro proyecto muy interesante. Podemos ver que el tema del uso de la luz siempre va muy ligado a lo espiritual, ¿no? A las cuestiones divinas, a las cuestiones, digamos, que tienen que ver muchas veces con las creencias religiosas. Esto es un monasterio, la iglesia del monasterio, la capilla, en Santiago de Chile. Es un espacio realmente, pues, muy, muy sublime. Aquí he tenido la fortuna de poder estar y aquí lo que aplican los arquitectos Correa y Guarda es la luz, pero de cierta manera tamizada, cómo ingresa en un sentido vertical, que puede ser cenital, en un sentido horizontal. Hay muchos, digamos, pequeños ejercicios en toda la iglesia que nos demuestran el comportamiento de la luz. No es lo mismo tener la luz que llega de arriba a entender que la luz puede rebotar en el suelo y con ese rebote poder entrar, pero ahora hacia arriba. Aquí no sale la foto donde se aprecia eso, pero el cómo resuelven todo y además aquí podemos ver cómo estos planos estructuralmente parece que no se tocan también, ¿no? O sea, claramente se tocan, hay unos puntos que es necesario para que esto se pueda sostener, pero cómo llega a una pureza, ¿no? Cómo llega a una pureza de cierta manera esencial. Entonces,
es como entender también el blanco, ¿no? Aquí, por ejemplo, los muros son de hormigón, enduelado, de concreto, y se tuvo que pintar en blanco. La parte de arriba sí es un plafón que es más ligero, se puede ver porque no tiene la textura, pero al final la luz que entra es muy cuidada, ¿no? Es muy filtrada, es una luz muy suave. Luego podemos ver con Louis Kahn el tema en este museo. También en los museos es algo muy interesante, ¿no? Cómo se resuelve la luz en función a lo que va a suceder, que es contener arte, es una galería y la gente tiene que poder apreciar la obra, pero sin que, digamos, tenga un exceso de luz, porque muchas veces las obras se dañan. Entonces aquí crea esta especie también de lucernarios que mandan la luz indirecta. Todo esto se estructura, ¿no? Una estructura de concreto. Estoy viendo que son las... ¿Tenemos una hora, Graciano? Sí, ¿no? Más o menos. Voy a empezar a ir un poco más rápido para poder avanzar. También aquí tenemos a Louis Kahn en Daca en el 75, ¿no? Esta arquitectura monumental, ¿no? Con estos grandes huecos y estos grandes pasillos que generan mucha penumbra y claramente, o sea, el rayo del sol en ciertos puntos o a cierta hora del día entra y se manifiesta la sombra, ¿no? La forma de estos vacíos circulares. Todo esto es de ladrillo. Aquí podemos ver otro material, ¿no? Y luego nos vamos con Ricardo Bofill al Walden 7. Este también está en Barcelona, es un edificio de vivienda colectiva del 72. Podemos interpretar un poco aquí, ¿no? Cómo cae la luz, cómo el espacio se va cerrando, como si fuera una especie de cueva, ¿no? Y estos toques, ¿no? Estos juegos de color con el edificio azul y la luz, de cierta manera amarilla, con algunos toques en la pintura amarillos, genera un tema, podríamos decir, como de drama, ¿no? O sea, se puede entender como una especie de atardecer artificial. Y claro, cómo este espacio también, de cierta manera, se va cerrando hacia arriba, por lo cual el rayo de luz entra y puede abrirse, puede expandirse. Entonces, esto también es un ejercicio, ¿no? De vivienda modular, pero que juega con este gran vacío que comunica a todo el edificio y que va recorriendo. Podemos también ver una relación con la arquitectura excavada, ¿no? Aunque esto no haya sido así, sí formalmente puede dar esa impresión, ¿no? De un vacío que va comiendo, que va erosionando y que va avanzando a través de esta gran masa. Luego, en el 76, pues vamos a la Casa Ghilardi de Barragán, ¿no? Este pasillo, que podría entenderse también como una especie de celosía, con estas líneas verticales y el tema del color, ¿no? O sea, aquí realmente Barragán nos lleva al punto culmen, ¿no? De decir, bueno, cómo cada color nos hace sentir distintas emociones, ¿no? O nos recuerda ciertas cosas. Esto también ya tiene que ver con unas experiencias muy personales. O sea, para alguien puede significar, digamos, algo muy distinto. Este pasillo amarillo le puede recordar algo como para otra persona. Lo mismo en la alberca, ¿no? Que es esta alberca que está junto al comedor, que es una alberca cerrada, pero abre una pequeña, pues, una linterna por la cual puede acceder al rayo de sol, y también es muy interesante cómo este rayo muy fino va avanzando con el pasar de las horas, ¿no? Luego podemos ver otra iglesia, ¿no? Que esta es de Alvar Alto, esta está en Italia, en Riola, cerca de Bolonia. Y podemos ver cómo la estructura también es la que forma el espacio, ¿no? Esta especie de esqueleto que contiene esta cubierta, pero se puede apreciar muy bien el efecto, ¿no? Desde esta perspectiva donde está tomada la foto, realmente la luz es muy suave, se ve
se ve cómo baña, pero no se entiende desde dónde entra. Entonces, también es muy importante aclarar esto, que el tema de la luz muchas veces se explica mucho mejor con la sección. O sea, la luz y la sección van de la mano. O sea, ¿por qué? Porque aquí podemos ver cómo la luz entra de cierta manera en algún punto horizontal, ¿no? O sea, puede entrar horizontal o un poco vertical, pero está inclinada o orientada hacia este muro que es el que tiene que bañar, ¿no? Luego también podemos ver el Museo de Arte Romano de Rafael Moneo en Mérida, en España, también, ¿no? O sea, el tema de la repetición de estos muros con unos huecos en arco y con estos lucernarios en las partes superiores y cómo se va generando, ¿no? Esta superposición de planos que se repiten y generan esta sensación o este efecto de profundidad. Luego, la Torre de los Vientos, ¿no? De Toyo Ito en el 86, que esto ya lo podemos entender como una escultura urbana, ¿no? Ya empezamos a ver que la luz se empieza a utilizar meramente como una cuestión escultural, ¿no? Y claro, la arquitectura, o sea, entendiendo la arquitectura, pero la luz es clave en este proyecto, ¿no? Para que se entienda. Y además estos juegos, ¿no? Que a distintas horas o en distintos momentos puede simular ciertas cosas, ¿no? Esta es una gran lámpara en la ciudad, ¿no? Luego podemos hablar de Tadao Ando, que dice, no creo que la arquitectura tenga que hablar demasiado, debe permanecer silenciosa y dejar que la naturaleza guiada por la luz y el viento hable. O sea, yo creo que esta imagen resume de cierta manera, digamos, los ejemplos más poéticos del uso de la luz en los últimos o a lo largo de la historia, yo creo, de la arquitectura, ¿no? Porque aquí, en esta capilla en Ibaraki de Tadao Ando, como la cruz, que es un símbolo, ¿no? Es un símbolo de la religión, que generalmente se crea en cada iglesia con un material diferente, ¿no? Puede ser de madera, puede ser de metal, pero siempre hay un material con el cual se forma esta cruz. Entonces, aquí, cómo Tadao Ando logra, de cierta manera, sintetizar, logra ir con lo esencial y dice, yo voy a crear la cruz con la ausencia de material. Yo no voy a agregar nada más, ¿no? Yo voy a quitar. Y entonces nos volvemos a esta arquitectura primitiva de la cueva, de la sustracción, ¿no? De la masa. Y cómo él logra con la luz generar una forma. Porque los otros ejemplos que hemos visto, al final, claro, todos tienen una forma, como cae la luz, ¿no? Que si es este óculo, pero al final, en este caso, ¿cómo es que llega la cruz? ¿No? La cruz es lo más importante de esta iglesia, de este espacio, y la cruz es la ausencia de la construcción, ¿no? Es la ausencia de la masa. Entonces, yo creo que aquí Tadao Ando da una lección magistral, digo, y la da en muchos de sus proyectos, pero aquí esta es una obra maestra, ¿no? Del uso de la luz, pero entendido perfectamente con la función del espacio y con el significado que tiene para el usuario, ¿no? Entonces, yo creo que esto es de lo máximo. Y bueno, luego podemos hablar de otros proyectos como este de Eduardo Chillida, el español, en la montaña, se llama el Tindaya. Él aquí lo que pretende es una especie de utopía, porque es agarrar una montaña y excavar, sacar, ¿no? Vaciar y generar una forma geométrica que es una especie de cubo, un cubo monumental. Aquí se puede ver la escala de las personas, ¿no? Entonces, es un espacio muy primitivo, ¿no? Pero a la vez muy perfecto, muy delimitado. Entonces, estos grandes huecos que aparecen arriba, lo que busca es eso, ¿no? El sentirte ínfimo.
Este proyecto, digamos, no se llevó a cabo ni nada, pero me parece que es un ejemplo muy potente, ¿no? Muy inspirador y que se puede trasladar a otros casos. Luego podemos hablar de las termas de Valls, ¿no? De Peter Zumthor, ¿no? De este edificio de piedra pilada, muy fino, que también nos habla de serenidad, ¿no? De paz, de calma, y cómo con estas pequeñas aberturas entre que la losa y el muro no se tocan y permiten el baño de luz, podemos entender cómo se acentúa, ¿no? O sea, aquí hablamos, este y otros casos son los ejemplos claros de que tener pocos materiales, o sea, materiales fuertes, materiales que predominen en la obra, hacen que la luz se pueda percibir. Este espacio no sería lo mismo si tuviera 5 materiales. No sería posible percibir este baño de luz. No sería tan evidente, ¿no? Entonces, aquí Peter Zumthor también hace, digamos, otro proyecto maestro del uso correcto para lo que pretendía, del uso intencional para este espacio. Y este es otro ejemplo de Zumthor, que es un museo, ¿no? Es el Museo de Arte en Bregenz en 1997, y también es una solución muy interesante cómo resuelve o cómo aplica la luz. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Si regresamos al Kimball y recordamos esto de, bueno, necesitamos una luz homogénea en el interior de la galería, del espacio, pero que tampoco sea una luz tan dura, ¿no? Que pueda lastimar a la obra o que pueda, digamos, no permitir percibirla como debería. Entonces, aquí lo que hace Zumthor, tiene un edificio, en la sección se entiende, ¿no? Hay 2 pieles de cristal. Todo el edificio es una caja de cristal. Entonces, que absorbe la luz. Pero podemos ver que hay una losa, ¿no? Las que vienen en color negro son las losas estructurales. Y arriba, aquí, ¿sí se ve mi cursor? ¿Sí? Ok. Este plafón que es de cristal, lo que hace es captar la luz. O sea, aquí podemos ver cómo la luz atraviesa estas 2 pieles de cristal y por este lado también. Entonces, llena de luz todo este espacio y al final la transmite hacia abajo. Y es muy interesante cómo la luz de cierta manera se siente muy homogénea, ¿no? Podría parecer hasta que hay unas lámparas encendidas, ¿no? Pero al final es pura luz natural. Luego tenemos la mediateca de Sendai, ¿no? Que, claro, este es el ejemplo máximo también, ¿no? Cómo abrir, cómo buscar la relación con la ciudad, la exposición máxima también, ¿no? O sea, desde el exterior, cómo permitir que todo sea visible, ¿no? La transparencia total, que en muchos casos lo que buscan es esta especie de inmaterialidad, ¿no? Que se pierdan los límites entre el interior y el exterior. Otro arquitecto que habla mucho sobre la luz es Alberto Campo Baeza, y dice, la luz es el material más hermoso, el más rico y el más lujoso utilizado por los arquitectos. El único problema es que se nos da gratuitamente, que está al alcance de todos y que entonces no se valora suficientemente. O sea, tiene tanta razón en esta frase Alberto Campo Baeza, porque al final es eso, todos podríamos hacer uso de la luz, ¿no? La luz no está condicionada, la luz está ahí. Pero claro, como todos la pueden tener, no resulta tan interesante para muchos, ¿no? O sea, es una ironía de cierta manera. Entonces él tiene este proyecto que es la Caja de Granada, ¿no? Él le llama la Catedral del Dinero, ¿no? Porque es para un banco. Y este edificio de piedra, bueno, con estas grandes columnas de hormigón y todo, él le llama a este concepto el impluvium de luz, que tiene que ver con el impluvium romano, que era para recoger el agua, pero él dice que en este edificio lo que él busca es recoger la luz. A través de estos lucernarios, la baja, la transmite, ¿no? Digamos, la reparte en todo el espacio para que pueda trabajar y suceder, digamos, las funciones necesarias. Y podemos entender también este tema de la monumentalidad, ¿no? O sea, esto también nos recuerda de cierta manera a un espacio interior de una catedral, ¿no? Luego, este es otro caso
más experimental de los arquitectos Diller más Escofidio, que es el edificio Niebla, ¿no? O sea, cómo generas una estructura en el paisaje, ¿no? Arriba del mar, que llegas por unos puentes y al final es una nube. Entonces, este edificio que nos habla de misterio, ¿no? De sorpresa, de decir, voy a desaparecer, ¿a dónde voy? ¿No? Te alejas y no te ves, ¿no? Y cómo también este tema de la neblina, cómo se comporta con la luz del sol, ¿no? O sea, se generan unos claroscuros, se genera ahí, digamos, es muy cambiante, ¿no? Porque al final no tiene límites esto, entonces, digamos que se va moviendo y es muy dinámico, ¿no? Luego podemos hablar, por ejemplo, de las fachadas, ¿no? Que esto tiene que ver, volvemos a Barcelona, con OAB, esta especie de celosías que son movibles, que tiene que ver con lo de Coder, que hablamos del edificio de la Barceloneta, y también, ¿no? que son filtros. Al final, este es un espacio doméstico, es un edificio de vivienda, y como esta especie de capas que se sobreponen unas tras otras y que son de distintos materiales, se van comportando, ¿no? Y uno las va, de cierta manera, acomodando dependiendo de las necesidades interiores, pero aún, y logrando la privacidad con el exterior, ¿no? Entonces, este tema de elementos operantes es muy utilizado en Europa, ¿no? Y bueno, no podemos hablar de luz sin hablar de James Turrell, estos espacios que él genera, ¿no? Que son, podemos decir, muy fuertes, demasiado fuertes, muy abstractos, muy experimentales, ¿no? Y también, de cierta manera, muy, muy esenciales, porque, claro, uno entra a esta especie de patio, ¿no? O un espacio que tiene una abertura en el centro cuadrada, y cómo busca él la relación con el cielo. Que volvemos a lo mismo, el cielo lo tenemos en todos lados, salimos a la calle y lo tenemos, pero claro, cuando logran enmarcarlo, es cuando el cielo se enfoca, ¿no? Y llega a tener una fuerza muy, muy, muy fuerte, muy, digamos, muy, muy profunda. Entonces, aquí un detalle muy fino, ¿no? Que logra aquí James Turrell es que este plano, si se fijan, parece que en la orilla tiene el espesor de una hoja de papel. O sea, al final esto se tiene que detener, ¿no? Esto será una especie de losa, pero en sección, digamos que va siendo como un ala de avión. Entonces, termina siendo muy fino en el borde y el efecto que da cuando uno está en este espacio es que el cielo, o sea, pierdes toda la profundidad, el cielo baja y te da esta sensación de tener el cielo muy inmediato, casi casi de que lo pudieras tocar. Ese simple gesto de lograr que este espesor, ¿no? sea lo mínimo, es lo que hace toda la experiencia en este espacio. Es un gesto muy sutil, ¿no? Y claro, también lo que busca James Turrell es esta, digamos, la interacción con los cambios del cielo, porque este espacio no es lo mismo cuando el cielo es más azul o más claro, o cuando está nublado, o cuando es de noche y se pueden ver las estrellas. Entonces, este tema de la luz, ¿no? y del tiempo, aquí es muy evidente. Luego podemos hablar de la arquitectura de RCR también, ¿no? El despacho catalán que ganó el Pritzker. En este lado tenemos el Hotel Les Cols, es una habitación también muy, muy básica donde solo está la cama. En este hotel no hay luz, o sea, solo hay una pequeña lámpara que te indica dónde está el baño, pero aquí la idea es esto de que vivas con la luz del sol, ¿no? Que lo experimentes. Se va el sol, llega la noche y esa es la luz que hay. Entonces, de cierta manera, esta imagen se vuelve hasta un poco como digital, ¿no? Se siente muy artificial, el tema del cristal, de lo verde. Entonces nos hace referencia a otro tipo de cosas, ¿no? A la tecnología, a lo muy ligero, ¿no? O sea,
los límites del cristal casi casi desaparecen. O podemos tener del lado derecho estas bodegas Bell-Jock, ¿no? Estos cortes, ¿no? Horizontales, muy claros, que van manifestando y van cayendo, ¿no? Por estos taludes y de cierta manera generan estos marcos, ¿no? Estos marcos que tienen una profundidad. Entonces, estos simples cortes y la repetición genera un ritmo, ¿no? Un ritmo de luz, un ritmo que se puede entender entre la sombra, ¿no? Que también es muy marcada, esta penumbra, y claro, acentúa demasiado el ingreso de la luz. O podemos ver en la Plaza Filaret del 2010 cómo esta especie de postes de luz también hablan de la profundidad, ¿no? De la repetición a lo largo de una plaza en un pueblo. Y son los elementos que cuando hay neblina, ¿no? Que cuando es muy, muy transparente, los vas entendiendo de una manera muy distinta, ¿no? Luego tenemos el Museo del Holocausto de Libeskind. Este también es un edificio de experiencia muy fuerte, porque se basa sobre 3 ejes principales este museo, pero el del que yo quiero hablar es, digamos, es una especie de serpiente, pero lo que hace Libeskind es que te obliga a recorrer, ¿no? Él lo que busca es que sientas un poco la experiencia de las personas que sufrieron todos estos acontecimientos. Entonces, en este caso, es esta torre, ¿no? De concreto, aislada, separada del edificio, y lo que hace es que ingresas a un espacio de concreto muy vertical, muy angosto, muy frío, muy solitario, que tiene una pequeña abertura, un corte solo en la parte superior, ¿no? Entonces, este espacio, de cierta manera, también es un espacio muy primitivo, ¿no? O sea, simplemente con esta abertura de luz nos recuerda un poco a la cueva. Pero claro, él lo que busca es también transmitirte una sensación del sufrimiento de personas que lo vivieron, ¿no? Entonces, cuando tú llegas ahí y la mayoría de las veces a este espacio se ingresa solo. Entonces, sientes eso, ¿no? Sientes el aislamiento. Es muy interesante también cómo se escucha el exterior. Escuchas los carros pasar, porque aquí podemos ver que hay una calle, ¿no? Entonces, se agudizan tus sentidos cuando hay poca luz, cuando hay poca conexión con los demás, y el de la escucha se magnifica, ¿no? Entonces, estás ahí y escuchas pasar los carros, escuchas pasar la gente caminando, al que va en bicicleta, la persona que se ríe. Entonces, te transporta, ¿no? Te lleva a decir, bueno, es el aislamiento, ¿no? Es el aislamiento lo que busca y empiezas a sentir el frío. Entonces, este uso de la luz también es un ejemplo muy, digamos, muy emocional, ¿no? Muy emocionante. Luego tenemos la capilla de Peter Zumthor, ¿no? Bruderklaus, en el 2007. Esto es muy interesante también porque él genera una cimbra de madera, ¿no? Que al final la quema. Entonces, generalmente cuando construyen la cimbra es algo que se utiliza temporalmente y después se retira. Pero acá se queda ahí. Entonces, lo que hace es la incendia, desaparece, ¿no? Se hace cenizas y queda toda esta textura y queda todo el olor. O sea, aquí cuando uno entra a este espacio, huele, ¿no? Entonces, hablamos otra vez de los sentidos. Aquí lo que busca es el olfato y esta luz, de cierta manera, cómo entra de manera cenital y que se vuelve muy dramática. Este es otro proyecto, es el Museo de Arte de Teshima, de Ryuo Nishizawa. Este también es otra pieza que hay que estudiar mucho, que está en una isla, ¿no? Es una especie de cascarón que tiene 2 perforaciones. Es un cascarón de concreto. Aquí podemos ver el espesor, ¿no? Es un espesor, digamos, muy bajo, ¿no? Para el claro que logra. Y cómo aquí estas grandes perforaciones te conectan con el exterior, ¿no? Cómo cae la lluvia. Al final esto también tiene que ver mucho con la cueva, ¿no? Esta conexión con el exterior, pero desde un estado de protección, ¿no? Aquí podemos ver a las personas, ¿no?
en los espacios con más penumbra, pero contemplando la luz, cómo cae, contemplando, digamos, la relación con el verde, con el paisaje, con, los, con el sonido de las aves. Entonces, es un espacio muy sencillo, pero a la vez muy complejo. Podemos ver también el Museo del Neandertal de Barros y Veiga, que aquí tomaron un poco la inspiración para la película de Blade Runner, ¿no? También un espacio muy magno y cómo cae la luz, también nos recuerda a las escalas de las catedrales, ¿no? O podemos ver lo que hace Olafur Eliasson, que aquí son dos casos. Del lado izquierdo es una intervención que hace en la Tate Modern en Londres, que busca generar el efecto del sol, ¿no? El sol, pero con una atmósfera un poco como más dramática, ¿no? La gente ahí contemplando una especie de atardecer, pero dentro de un espacio, ¿no? Que es una especie como de galería, como si fuera una antigua fábrica. Y del lado derecho, los juegos que hace con los cristales, ¿no? Las cristales y el color. Este se llama el Rainbow Panorama. Al final es un recorrido, es una elipse. Aquí se puede ver en este caso. Y cómo es la relación desde el interior y desde el exterior, viceversa, cuando se ve a través de un cristal con un distinto color, ¿no? Y luego también es muy interesante cómo los cristales se solapan en ciertos casos, se empalman, y entonces ya se vuelve una combinación y se generan otros colores, porque no es lo mismo que se genere, que se solape el amarillo con el azul y generas el verde, o el azul y el rojo y se genera el morado. Entonces, estos juegos de luz son, digamos, son cuestiones que la misma tecnología lo ha ido permitiendo y son muy experimentales, ¿no? Luego podemos tener el proyecto de Aravena, que es este centro de innovación de Anacleto Angelini en la Universidad de Chile, que este es un caso muy interesante. Es un edificio, ¿no?, donde la gente estudia y él lo que busca, si recordamos, por ejemplo, el edificio de cristal de Mies, ¿no? Esta es la contraparte, este es el opuesto. Entendiendo, ¿no?, que la mayoría de los edificios actualmente son de cristal, son unas cajas de cristal que se convierten en unos hornos muy difíciles o muy complicados de mantener con una temperatura adecuada. Aravena lo cuestiona todo, ¿no? Y dice, ¿y por qué no es al revés? ¿Por qué no buscamos que la luz llegue desde el interior, que llegue desde un núcleo, generar una especie de patio y que la luz baje y se difumine y se reparte entre cada nivel? Entonces, en los edificios convencionales podemos entender que el centro generalmente es la columna estructural, no la columna de circulaciones donde están los elevadores. Aquí no. Aquí Aravena libera el centro, lo canaliza la luz, la reparte de una manera más apropiada para el espacio y genera estos huecos en la fachada, ¿no? Que nos pueden recordar también a una especie de sustracción, nos pueden recordar a esta arquitectura de masa, ¿no?, de protección y de esta arquitectura estereotómica, ¿no?, de la cueva. O luego vamos con Sou Fujimoto y genera un bosque de luz, ¿no? También esta es una intervención artística muy interesante, porque al final es, con la luz voy a buscar que recuerdes lo que es un bosque, ¿no? No necesito nada más que la luz y el espacio. Y claro, para que esta luz sea muy fuerte, se necesita oscuridad, ¿no? Se necesita oscuridad arriba. Entonces, esta relación de las personas experimentando, ¿no?, caminando a través de estos troncos o árboles que se generan abstractamente, cómo se va descubriendo, cómo de repente te iluminas, cómo quedas en la sombra, es algo, ¿no? Es algo que nos da la tecnología, porque aquí empiezas a hablar de cierta lámpara que tiene una apertura de luz, que va direccionada. Entonces, la tecnología es ahora fundamental, ¿no? O podemos hablar de David Chipperfield, del cementerio de Inagawa, que también es un edificio de concreto, que es de masa, y cómo en ciertos puntos también la luz empieza a llegar por los lados, por arriba, pero es una luz muy suave y que siempre te habla también como de una sorpresa, ¿no? Hacia dónde vas. O sea, te genera ese misterio.
Luego podemos hablar de otro edificio aquí en Guadalajara, de Carlos Ferrater, que es de oficinas, y también es otra propuesta que responde a estas cajas de cristal, ¿no? O sea, que las cuestiona y dice, bueno, ¿qué pasa si tenemos una celosía que de cierta manera filtra la luz, pero tampoco te priva de la relación con el exterior, ¿no? Aquí se puede ver en el interior, y al final esto también se convierte con la iluminación en una especie de lámpara urbana, ¿no? O este espacio de Álvaro Siza, que es el Saya Park, en el 2018, que es una especie como de galería de arte en la cual experimentan mucho con la luz, hay un recorrido, y este espacio monomaterial, ¿no? Monocromático, con estas aberturas y cómo baña, ¿no? Y nos vuelve a hablar del silencio, ¿no? De la calma, de la serenidad. Esta es otra instalación de James Turrell que estuvo aquí en el Jumex, que se llama Ganzfeld, fue el año pasado. Y también, ¿no? Como James Turrell lo que genera con luz son planos. O sea, aquí parece que estas personas están viendo hacia un muro, pero realmente no hay nada ahí. O sea, la luz llega de los lados, genera, chocando con los límites de esta especie de embudo, y te da la sensación de que aquí hay una especie de pantalla cuando no lo hay, ¿no? Y de cierta manera termino con este ejercicio que es de unos arquitectos que se llama Bosco, que a mí me llama mucho la atención este caso, ¿no? O sea, cómo tener dos planos de color, ¿no? De un color magenta, fuchsia, pero vean esto, ¿no? Vean cómo hay un plano detrás de otro, el plano frontal tiene una abertura, pero cómo el de atrás se enciende. Entonces, ¿cómo se logra que el de atrás se encienda? ¿No? Podemos ver que el rayo está inclinado hacia este lado y está iluminando esta parte del piso. Entonces, aquí lo que me parece muy interesante, y es que es una idea que se puede transportar a otros proyectos, es el asunto aquí es que el sol está rebotando, está iluminando el primer plano por detrás. ¿Y qué genera? Que la luz rebote y por lo tanto ilumine el plano que queda detrás. ¿Saben? Entonces, aquí empezamos a hablar de un control, no sé si esto fue intencionado o no, pero me parece muy interesante cómo entender la luz, no solo en el aspecto en cómo entra, cómo pegan o cómo baña los muros, sino cómo rebota, ¿no? Y genera otro efecto. Y concluyo con una frase de Barragán que dice, toda arquitectura que no exprese serenidad está equivocada. Por eso ha sido un error sustituir el abrigo de los muros por la intemperie de los ventanales. O sea, al final esta es una reflexión, ¿no? Y aquí, digamos que resume todo lo que hemos visto, ¿no? O sea, empezamos con esta arquitectura de masa de la cueva y de repente llegamos a un punto en el que tenemos la caja de cristal de Philip Johnson o de Mies, donde nos damos cuenta que, más bien, llegamos a esta caja de cristal por la búsqueda, ¿no? De tener más luz, de empezar a generar otros ambientes, pero luego, llegando al extremo, pues aquí Barragán dice que se pierde de cierta manera todas estas cualidades que él defiende, ¿no? Que es la serenidad, que es la intimidad, que son todas estas cuestiones emocionales, ¿no? Entonces, pues espero que les sirva de algo esto, ¿no? Que les sirva de referencia. Espero no haberlos aburrido porque creo que nos pasamos un poquito de tiempo. Si alguien tiene una pregunta, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por esta explicación muy linda y espero que podamos seguir en esta investigación, ¿no? Sobre la luz. Creo que al final un poco se ha visto, ¿no? De forma, digamos, implícita, de una cierta forma el recorrido, ¿no? Que vamos a hacer a través de estos sistemas arquitectónicos, pero en este caso a través del sujeto, ¿no? De esta investigación que es la luz y la piel de un edificio, ¿no? De cómo ha cambiado la concepción de este elemento arquitectónico de una cierta forma a lo largo de la historia. Por lo tanto, no sé si tenéis ustedes alguna pregunta, alguna consideración, si queréis aportar algo. Absalón. Yo me quedé reflexionando sobre el tema de la luz y la iluminación.
el tema del habitar del individuo, ¿no? Que este elemento nace el tema de la necesidad del refugio del individuo en la cueva, y me quedé pensando en qué momento ese individuo dijo, pues necesito iluminación dentro de refugio para seguir con actividades, ¿no? Por ejemplo, el tema de las pinturas rupestres. ¿En qué momento me quedé pensando, no? O sea, creo que el tema del refugio, el habitar, va muy relacionado con el tema de la luz, que es más natural, y la iluminación como elemento artificial que ayuda a que el individuo habite la cueva. No sé si me explico, o sea, si no hubiera habido esa necesidad de decir necesito luz dentro de la cueva para poder seguir haciendo actividades, no sé, a lo mejor ahí me viene el tema de las pinturas rupestres. Entonces, creo que la luz y la iluminación es algo al igual, del hombre, ¿no? O sea, de todo el habitar del espacio del individuo, no solamente como tema de volumétrico, de arquitectura, que eso viene después, sino que nace como un tema de necesidad del individuo para poder habitar la cueva. No sé si me explique algo ahí con la idea. Es que al final de eso se trata la arquitectura, ¿no? De habitar. Y sí creo que hay un punto en el que ya nos perdemos, ¿no? En la práctica diaria con tanta cosa que sucede. Muy pocas veces reflexionamos sobre la luz. Muy pocas veces nos vamos o nos cuestionamos lo que es realmente necesario, ¿no? Asumimos ya muchas cosas por inercia, por repetir patrones, pero, pero realmente no somos conscientes de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que aquí el ejercicio, ¿no? Que busca generar una reflexión, pues es esa, ¿no? De decir, ¿qué queremos, no? O sea, ¿qué queremos para cada situación y, y qué es lo necesario, ¿no? ¿Cuál es la intención y qué es lo necesario? Sí. Sí, pues al final la luz y la iluminación pues, son fundamentales para poder habitar un espacio, creo yo, ¿verdad? Totalmente. ¿A quién más? Eh, Ever. No se te escucha, Ever. Mientras, ¿hay alguien más? yo tengo una duda. Venga, Samuel. ¿Dónde podrías dibujar la línea entre la luz como necesidad, nomás como gusto arquitectónico de experimentación? Ajá. O sea, ¿en qué momento es funcional y en qué momento es capricho la luz? Pues yo creo que en el momento en el que no tienes clara la necesidad, ¿no? O sea, al final es como la cueva, pues ellos necesitaban luz para calentarse, ¿no? Por eso tenían el fuego y era la luz que se necesitaba, pero podemos decir, ¿no? Que ya ese es un uso de necesidad de la luz. Pero ya en el uso más poético que hacen estos arquitectos, pues de cierta manera en algunos casos son caprichos, pero son las intenciones, ¿no? Y es lo que buscan. Y a través de eso es que logran que transmitir y que la gente sienta cosas. Entonces, yo creo más bien que el tema es no tener claro lo que vas a hacer, no tener claro lo que necesitas, ¿no? Porque el capricho, pues, es muy relativo también, ¿no? O sea, a lo mejor para uno es un capricho, para otro no, para otro pues, la necesidad es diferente. Entonces, yo creo que va ahí, ¿no? Yo hago un ejemplo muy claro y no sé si ustedes lo han vivido,
pero en nuestras casas, ¿no? Yo creo que varios hemos vivido en diferentes casas. Y algunas casas, digamos que han sido pensadas más comercialmente, no tan particulares. Entonces, a veces llegamos a espacios que tienen demasiada luz, que tienen demasiadas lámparas. Y no lo cuestionamos, es prende la luz y prende 6 lámparas en la sala o en tu recámara y de repente la luz es incómoda, ¿no? La luz te cansa, la luz te lastima. Y entonces, fíjense algo muy curioso, y me ha pasado con clientes. Vivimos en un mundo de excesos, ¿no? Un exceso de luz, un exceso de información, exceso de muchas cosas. Entonces, te dan la casa con 20 lámparas que realmente no necesitas, porque si prendes todas las lámparas, parece un centro comercial, ¿no? Es la luz a ese nivel. Y entonces, cuando tú tienes un cliente y le dices, oye, te voy a poner menos lámparas, les da miedo. Y dicen, no, es que me vas a dejar sin luz. No me pongas pocas lámparas. Pero la realidad es que ni siquiera sabemos cuánta luz es la que necesitamos. Y es muy fácil demostrarlo, ¿no? O sea, al final dices, a ver, ¿qué vas a hacer aquí? ¿Vas a leer o vas a simplemente transitar su pasillo o vas a cocinar? Entonces, dependiendo de eso, es que las personas deberían entender la luz. No irnos por la inercia, no irnos porque la sala tiene 10 lámparas y pues en la otra casa vas a sentir que son pocas y le pones 2, ¿no? ¿Alguien más? Ever. Eh, bueno, pues yo nada más para aportar una obra para mis compañeros. No sé si todos conozcan La tumba de Brión de Carlos Carpa, pero Sí, también me parece una obra que debería estar en tu presentación y que totalmente. representa cómo el juego de las luces en complicidad con el juego de volúmenes crean una obra maestra. Y curiosamente también tiene una capilla esta obra. Perfecto. La vamos a agregar. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie más, llegamos yo para no alargarnos, daría las gracias a Álvaro que nos ha, digamos, mostrado ese primer acercamiento, digamos, ¿no? Al mundo del entendimiento de la evolución de la arquitectura a través de este concepto de la luz. Saludaría a la gente que nos ha seguido en Facebook, al maestro Fabricio Lázaro y a la doctora Carla Bernal. Y nada, muchísimas gracias Álvaro por haber compartido estas inquietudes con nosotros y creo que realmente para vuestros proyectos os podrán servir. Entonces, un saludo Álvaro